Ser podcast. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में उन्हें ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी उन्हें क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं तुरी ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया Ya tengo la impresión de que va a ser más complicado para mí y para los oyentes que para ti, Ramón. Y no sé por qué. Es posible, porque yo ya estoy un poco acostumbrado, aunque escuchando esta música, no sé, ya empiezo mal. La gestión de las emociones es complicada, ¿eh? Muy importante saber gestionar las emociones porque somos seres emocionales. ¿Y tú cómo lo haces? No lo sé. Como te decía antes, no es algo que elijas, es algo que tienes. Cuando te dicen que tienes 1 o 2 cánceres, en mi caso, y las cosas no van bien, pues tienes el principio de realidad, que es el que yo aplico, y hay otras muchas personas que descubres en este camino que aplican otro tipo de formas de enfrentarse, desde la negación, el rechazo, la depresión, y todas son buenas, siempre y cuando te sirvan a ti mismo. Lo que pasa es que no es lo que tú eliges, no es como tú eliges enfrentarte, no como dice una amiga tuya, es como eres. Es como eres, sí. Yo no sé, mucha gente me dice que es por las guerras, no, viene de mucho antes, viene de la infancia. La infancia es la gran patria donde tenemos todas nuestras averías y nuestras fortalezas, y no sé si es una avería o una fortaleza el saber gestionar las emociones y no permitir que te atropellen. Esta música emociona, ¿eh? Empezamos por el principio. Empezamos por el principio. No es un regreso. No, es casi una despedida, pero espero que no. Espero que quizás en octubre podamos hacer otra parada, pero no es un regreso a vivir porque iba todo bastante bien. La quimioterapia había funcionado muy bien, las 2 operaciones habían funcionado muy bien, la inmuno parecía que estaba funcionando y no está funcionando. Por lo tanto, ahora quedo un poco desnudo, solo con la quimioterapia, que empiezo el martes otro camino, veremos cómo me sienta. Para empezar, todo este pelo que tengo ya se volverá a ir y volveré a ser una persona que no se le conoce bien, no se le reconoce bien. Y bueno, veremos cómo funciona esto, cómo resiste mi cuerpo, pero yo sigo exactamente la misma película de antes. Aquí la toalla no se tira. Tú en octubre viniste a despedirte temporalmente de la audiencia, contaste lo que te pasaba, lo contaste además con mucho detalle, tenías varios tumores, te has enfrentado a ellos, había varios escenarios después de un proceso que es al que has estado sometido estos 8 meses con mucho trabajo, con muchos esfuerzos secundarios, con mucho esfuerzo por tu parte. Esto que se dice luchar contra el cáncer, a mí me parece una expresión estúpida, ¿no? Luchar contra tú no luchas contra el cáncer. No lucha, es él que claro, lucha contra ti. El cáncer lucha es como la famosa frase que espero que nadie la ponga porque me levantaré de las cenizas. Murió de una larga enfermedad. No, cáncer. La palabra se llama cáncer, se puede decir, no pasa nada, no es contagiosa. La muerte tampoco es contagiosa, todos vamos a morir. Mira, Mauricio Vicente, nuestro amigo, estaba hace unos días en una fiesta aquí en el Café Berlín, escuchando música cubana, y al día siguiente estaba en un tanatorio. Es que esto cambiaba rapidísimamente. Lo que decía Didion, ¿no? Todo cambia en un instante. Yo tengo el privilegio ahora de saber que las cosas están cambiando, y no es un instante, sino van a ser bastantes instantes que hay que vivir y que hay que disfrutar y meterlos dentro de la mochila. Tú ayer me contabas, por ejemplo, que te compraste un tomate y le añadiste una lata de atún y de repente el tomate te sabía más rico de lo que te ha sabido nunca. Sí, ahora es como una mayor intensidad de todo, ¿no? Compré un tomate que además la mitad no la tomé, que lo come con María, y la otra mitad me lo tomé yo, y tú
había comprado un bonito de estos en la calle Toledo y le eché albahaca y todas esas cosas. Y dije, qué bueno este tomate, es de los mejores tomates que he tomado. Entonces, en eso consiste. En vivir no solo consiste en, no sé, en beber, en salir, en divertirse, que todo lo hemos hecho, sino también en fijarte en ese tipo de detalles, ¿no? Y disfrutarlos. ¿Por qué eres capaz de bromear con la muerte? Porque siempre ha estado ahí, desde pequeñito. Yo creo que mi primer contacto con la muerte fue un cura, un agustino que conocí en Inglaterra, porque cuando iba a casa de mis padres, de mis abuelos en Inglaterra, siempre buscaban a alguien que hablaba español para que me pudiera entender, y encontraron un buen agustino y fuimos a jugar al minigolf y todas esas cosas. Y cuando volvimos a España resulta que estaban en la iglesia de enfrente de nuestra casa, en Santa Mónica y en María, en lo que se llama General Mola, que ahora es Príncipe Vergara, aunque ahora igual vuelve a ser General Mola, vete tú a saber. Y entonces un día fui a verle, y otro día una vez que fui a verle, salía el féretro con él dentro, ¿no? Y ese fue el primer impacto con la muerte. Después sí he sabido siempre que la muerte existe y que algún día me tocará a mí. Pero ahora tienes información, es lo que hemos hablado muchas veces en estos meses, ¿no? Sabes que no es un concepto que está en la lejanía, sabes que es un concepto que está ahí enfrente. Sí, y además he leído mucho estos meses, con gran escándalo de mis amigos, que dicen, ¿pero qué está leyendo este? Porque leí un libro maravilloso, no digo que lo lea todo el mundo, porque igual hay mucha gente que ese libro no le viene bien, que se llama Cuando el final se acerca, que es de Catherine Mannix, que es una médica británica experta en cuidados paliativos, y es cómo te preparas para ese final y cómo preparas a las familias para ese final. Me contaba Ana Lorite, una amiga que era la mujer de Pepe Comas, compañero del País, que murió de cáncer también, que cuando la persona con la que tú estás se lo toma bien y hace bromas. Pepe decía, por ejemplo, aquí estoy muriéndome en cómodos plazos. Es mucho más fácil para la gente que te rodea. En cambio, cuando vives en la negación, no quieres saber nada, estás deprimido, es muy difícil también para la gente que te rodea. Yo estoy preparado. She promised she'd be right there with me when I paint my masterpiece. ¿Tu oncólogo entendió lo de Japón? Sí, aunque ya Japón no me interesa tanto, porque está demasiado lejos. Cuenta lo que significa Japón, sí, lo que le dijiste el primer día. El primer día le dije, quiero pactar contigo dos cosas. Una, que yo voy a luchar hasta los 3 últimos minutos. Cuando te diga se acabó, se acabó. Y la segunda es que cuando veas que me quedan 4 o 5 meses, me dices, vete a Japón. Entonces me cogeré un avión en business class y me iré a Japón. Pero el problema de Japón es que María podía venir conmigo, pero nunca estas fechas, su hija también, no sé qué, al final todo el mundo va condicionándose las fechas. Y vi una película, Living, y vi la anterior de Kurosawa, y después dije, qué sociedad, no me apetece ir. Bueno, lo cambio por varios sushis y ya está. No, ahora mismo los objetivos son, estuve en Venecia en enero, en mitad creo que fue de la cuarta y la quinta, cuando me hicieron un TAC que era muy importante. Entonces me fui a Venecia para no pensar en el TAC y fue un viaje maravilloso. Aspiro a regresar a Venecia, quiero ir a Trieste, me gustaría ir a Estambul y ya veremos. Y no puede ser y tengo que dar vueltas al Plaza Oriente, pues daremos vueltas al Plaza Oriente. Pero bueno, sé realista y sé honesto. Hay otros objetivos que te habías marcado que ahora te resultan más complicados y que vas a intentar de alguna manera cumplir, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con tu equipo. Sí, bueno, le puse un mensaje a un amigo muy, muy amigo y le dije, en septiembre tenemos que ir tú y yo al Bernabéu, hacer un recorrido por donde se pueda y hacemos ya la inauguración por si acaso no llego a diciembre. Y me dijo, eso está hecho, pero vas a llegar a diciembre. Después me gustaría el 23 de enero, que cumplo 69 años, no me preguntes por qué me gusta el número 69, pero te lo puedes imaginar. Y después el 25 de abril es el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, y el año 25, pues un año muy bonito. Le decía otro día al oncólogo, la verdad es que este año está muy bien, ¿no? Porque Tina Turner, Martin Amis, McCarthy, Berlusconi, la parte mala, pero igual tiene alguna gracia. Le dije, pero yo este barco lo voy a dejar pasar, quiero el del año que viene o del siguiente. Sí, bromeo un poco con esto y él bromea también. Y tenemos una frase que hemos repetido desde el principio, que se la robo al Cholo Simeone, al que le debo mucho en esa frase en estos meses, que es partido a partido. A mí me interesa mucho, y hemos hablado mucho en este programa también con Juanjo alguna vez, de tu relación con un médico, ¿no? Cuando tú además,
que eres alguien que se ha dedicado a la información, hay veces que sabes lo que el médico te va a decir, porque tú eres capaz, por ejemplo, de consultar el resultado de un TAC por internet antes de que estés sentado delante del médico que te va a traducir ese resultado, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa relación con el médico? Hombre, los médicos lo tienen muy difícil porque tienen que crear una distancia para no sufrir más de la cuenta. Después, ellos pertenecen al país de los sanos, que dice Hiskins en su libro Mortalidad, que es otro libro fantástico. Y yo pertenezco, junto con otra mucha gente, al país de los enfermos. Entonces hay una diferencia esencial. Él es incapaz de ponerse en mi lugar, como contaba Millás con el libro de Henry Marsh, el cirujano. Uh-huh. Es imposible que te pongas en el lugar del paciente porque tú piensas que eres inmortal, nunca vas a enfermar. La mala noticia es que no eres inmortal y que algún día enfermarás. La relación ha ido evolucionando, haciéndose más cálida, hemos encontrado algunas cosas en común, y la última vez, el martes pasado, que traía malas noticias, yo lo había visto en el TAC, él tenía una cara muy seria, le ayudé un poco, le dije, te voy a confesar que he cotilleado el TAC y sé que no hay buenas noticias, y dijo, no, efectivamente, entonces ya empezó a hablar, y habla muy claro. Yo le agradezco por ese pedido, ese primer momento que me hablen muy claro, y la gestión de la información ya la hago yo, y si necesitan ayuda ya la pediré. ¿Tú crees que él piensa que eres un paciente especial por ser tan realista? No lo sé. Yo creo que no hay nadie especial. Cualquier gente que está viviendo esto, pienso en personas con ELA o personas con qué tipo de discapacidad, como Eva Nassarre, que encima está recibiendo todo el rato insultos en Twitter. Pienso en muchísima gente que está en el país de los enfermos y no me considero distinto. Y hoy, para venir aquí también lo pensamos, hay una delgada línea entre la exhibición y el tratar de ser útil. Si esta conversación que estamos teniendo es útil para una sola persona, habrá merecido la pena. Tú nunca has pensado, ¿no?, en cómo me voy a enfrentar. Nunca habías pensado, ¿cómo me voy a enfrentar a esto si esto me pasa? Sí, pero si yo de pequeño en la piscina, en el barrio, me hacía el ahogado. Como que me había dado un infarto. O cuando estuve casado... O sea, jugabas no a los médicos, sino a los enfermos. A los muertos. Entonces, cuando estaba casado, le decía a mi mujer, ven corriendo. Entonces venía corriendo a la habitación y yo estaba puesto como un muerto. Y yo, ¿qué tal estoy como muerto? Está toda mi vida bromeando sobre esto. Y mi duda era, es muy fácil bromear cuando no tienes nada, cuando eres sano. Y cuando empezó todo esto, me sentí muy contento de ver que sí, que no era mentira, que no soy un impostor. Y que toda esta arquitectura de enfrentarse a la vida sin tonterías, pues es real. ¿Tú crees que tu vida y tu carrera y lo que has visto en las guerras te está ayudando de alguna manera? Sí, sin duda, pero también lo he hablado mucho con Mónica García Prieto, con Javier Espinosa, con Luis de Vega, cosas que ya sabemos, pero que a veces cuando te las repiten recuerdas que no se te habían olvidado. No es lo mismo ver el sufrimiento de los demás, no es lo mismo participar en la muerte de alguien que en la tuya propia. Es una diferencia enorme, pero sin duda es un entrenamiento en la gestión de la tristeza o de las emociones extremas. Love's the only thing I've ever known. One thing for sure, pretty baby, I always take the long way home. Tengo que tener cuidado para moverme siempre en los márgenes de lo que puedo contar y lo que sé que a ti no te importa que cuente. Y una cosa que puedo contar, por ejemplo, es que el martes, después de la visita al oncólogo, y cuando nos contaste lo que el oncólogo te dijo, y no eran buenas noticias, una de las cosas que hiciste al llegar a casa fue borrarte de las suscripciones a los periódicos. Sí, me borré del New York Times. Son por un año, hombre, Ramón, hay que ser optimista. No, de Los Ángeles, también del Wall Street Journal. Escribía una amiga de La Marea, a Magda Bandera, para pedirle que me diera de baja, también de 5W, y solo conservé Actualidad Económica, que le dije a Pera Rossinyol, bueno, como somos amigos, el día que palmé me borras tú, o sea, no seas malo. No sigas pasando. No, entonces se preocupó y me dijo, pero bueno, ¿y Mongolia estás suscrito? Dije, no, en Mongolia estoy suscrito, pero soy accionista. Y me dice, ¿qué hacemos con las acciones? No te preocupes, que las acciones están perfectamente decididas en la herencia. Aunque tuve tentaciones de dejarle las acciones a mi hermana, que es como ultra religiosa. Dejáselas a Ortega Cano, sería. Sí, Ortega, pues mi hermano Ortega no, más o menos parecido. Y que alguien le dijera después, esta es una revista atea y no sé qué, y anarquista. Pero no, esas están decididas. No, yo tengo todo preparado, soy como mi madre.
todo, pero tengo preparado hace meses, todo. Pero has dicho hace meses, es verdad que empezaste a prepararlo después de la primera visita al oncólogo. Sí, pero le cogí un día a Willy Altares, que es amigo nuestro, que es como mi hermano pequeño, y le dije, lo siento, te voy a dar la tarde. Le saqué un montón de carpetas, le dije, mira, aquí está todo lo del tanatorio, aquí está todo lo del cementerio, aquí está todo esto, aquí está todo esto. Y dije, de esto ya no vamos a volver a hablar, ya está guardado otra vez en el sitio. Y no, a mí me genera muchísima tranquilidad que no dejar problemas a los demás y que todo vaya fluido. A mí lo que más me preocupa de todo es que nadie se olvide de lo que quiero, que es que lo de las flores. Y hay mensaje para Nieves con Costrina, como lo dejamos dicho en la radio, sí. Es como ante un notario, ¿eh? Sí, ante un notario. Yo recuerdo hace años, llamé un día al tanatorio de San Isidro y le dije a la señorita, le voy a preguntar, voy a parecer que estoy borracho, que soy idiota, pero yo puedo ir al tanatorio de San Isidro y después decidir que me cremen en la Almudena. Me dijo, sí, claro, dije, muy bien. Entonces tengo todo preparado porque siempre que se ha muerto alguien y yo voy al cementerio de la Almudena, la cremación arriba, pido permiso a la gente, digo, ¿puedo coger las flores de los coronas? Y me dijeron, sí, yo nunca digo para qué, pues acaso son de derechas. Y luego cojo todas las flores y me bajo al cementerio civil y pongo flores a todos los rojos, masones, librepensadores, ahora hay que poner una Almudena Grandes también, la familia Mendieta, hay muchísima gente, y a un profesor facha, Vinti Lauria, que me dio clase, que era fantástico, se dejaba al facha fuera de clase y dentro de clase era un tipo brillante y le tengo enorme cariño a ese hombre, y siempre que voy le pongo una flor. Entonces me gustaría que mis amigos, dirigidos por Nieves con Costrina, que se sabe todo el cementerio civil, hicieran exactamente lo mismo, todos con flores. Si no hay en las coronas, porque no me han mandado coronas, pues robárselas a los muertos anteriores o comprarlas, y bajar todos en gran procesión divertida hacia el cementerio civil, y después cruzar la Almudena Católica, parada en P. Galdós, y acabar en el muro este de las 13 Rosas. Para mí sería fantástico. Lord, I know it's true. Everybody got an opinion. ¿Cómo se comportan tus amigos? Bien, hay mucho negacionista, entre ellos tú, que yo debo ser un pesado tremendo, que siempre estoy hablando de esto. Y Bruno Rovira, por ejemplo, le cuesta porque él es muy hipocondriaco. Guillermo Altares no quiere ni oír hablar, y hay otros que sí. Pero yo creo que para ellos es más fácil que sea tan claro, porque no evitas que tengan que impostar, ¿no? No sé si estoy siendo muy bruto ahora también, porque a veces soy muy bruto hablando y tengo pocos filtros, como me decía Ana Cañil. Eres uno de los tíos con menos filtros que he conocido, y me lo dice ella, que es creo que la mujer con menos filtros que he conocido. Decir, mira que te lo digo. Pero sí, no tengo muchos filtros y me gusta hablar claro siempre. Sí, pero hay algunos que no quieren oír hablar de plazos. Sí. No, cuando decía hace unos días, pues me pueden quedar 2 años, siempre me dicen, no, pero digo, y 5 o 10, vamos, no soy un niño pequeño. Y ahora, 2 años, bueno, ojalá, veremos a ver. Pero esto, no sé, no quiero caer en estas ideas de no va a salir otro medicamento. Este ya es muy moderno el que me van a dar. Si lo resisto, si funciona. Habrá recorrido, no mucho, pero habrá recorrido, y ese recorrido hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Y tienes una lista, ¿sabes? En inglés se dice un bucket list, una especie de cubo, o sea, que vas poniendo como tics a cosas que vas haciendo, ¿no? ¿Tienes una lista de cosas? No, a mí me ha gustado siempre improvisar. Y me ha gustado siempre el humor. Por ejemplo, te contaba el otro día que en la primera cita con el oncólogo me tomé un Halls de estos negro, que nos compro negros porque nadie los quiere, porque pican mucho. Si tienes azules, Guillermo, por ejemplo, Altares se los come todos. Entonces me metí un Halls con la mascarilla, y cuando me estaba diciendo que parece que había metástasis porque creíamos que lo que había en el colon tenía que ver con el pulmón, luego no tenía nada que ver con el pulmón, era un cáncer independiente. Claro, yo notaba los ojos húmedos por el Halls y la mascarilla, y pensé, este tío pensará que me estoy emocionando, pero claro, si le digo que es por el Halls voy a parecer un imbécil. Entonces ya he aprendido que mascarilla y Halls no es una buena combinación. ¿Cómo ha cambiado tu idea del futuro, ¿no? Hay cosas que te da rabia, todos sabemos. Yo te contaba ayer que yo, por ejemplo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos capaces de anticipar o vamos a vivir todo lo que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, ¿no? Porque faltan todavía unas cuantas décadas para que eso pase, ¿no? Pero hay cosas que han dejado de preocuparte.
Yo he vivido bastante en el presente, pero eso también es muy fácil decirlo y queda muy bien, pero en realidad no vivimos tanto en el presente. Vivimos en el presente con un pie en el futuro. Siempre piensas en las vacaciones, yo qué sé, en algo que pueda pasar el año que viene, pues en que si vamos a ganar en el fútbol la 15ª, si la veré o no la veré, ese tipo de cosas. Pero sí hay mucha gente que tiene un presente muy duro, muy difícil, por el trabajo, por las condiciones, por la familia que le ha tocado, por la no familia que no tiene, y vive instalada en un futuro que nunca llega, ¿no? Me va a tocar la lotería, todo va a cambiar. Yo nunca he estado en esa línea, siempre he vivido en un presente un poco más ancho, y el pasado tampoco existe, en realidad el pasado es una invención, no lo hemos ido reinventando y seleccionando y cambiando cosas, pero sí, el pasado también está, pero es con un acompañamiento para saber que no eres una planta que acaba de salir, ¿no? Pero tampoco es tan importante. Y ahora, hace 10 meses, ese presente se estrechó y ahora ha cogido una mayor profundidad y sobre todo una mayor intensidad. Y ser consciente de ello o disfrutarlo, leer un libro como uno de los que he estado leyendo, que es una novela de Matías Enar que se llama Brújula, que está lleno de referencias musicales y tú te das cuenta que no tienes ni idea de nada, ¿no? Que es un saco de incultura, y de repente empieza a escribir y menciona a Franz Liszt y entonces dices, hostia, qué sé yo de Franz Liszt. Sí, sé, claro, era un gran pianista, un gran compositor, incluso creo que tengo un disco vinilo que me compré cuando era joven, antes de Who, o sea, no por Who, sino antes de Who. Y tienes 30 segundos de conversación, entonces me pongo a buscar cosas de Liszt y voy a los vídeos y ves conciertos y pianistas que te explican sus obras, o de repente acabas en la Heroica de Beethoven y es como si estuvieras ensanchándote, y esa sensación de ensancharte es muy placentera, y te das cuenta que nuestra generación, por lo menos mi generación, que es un poquito mayor que tú, no mucho, pero un poquito más, hemos vivido una estafa educacional en el franquismo, es decir, todo lo enseñaron en pequeñas cajitas memorísticas cuando todo está unido y todo te permite un aprendizaje placentero que nosotros no tuvimos. Y ahora, después, yo he tenido varias etapas de estas de gran lectura, y esta es una, te das cuenta que si tienes suerte de empezar a vivir así, con 14 o 15 años, con un buen profesor, una buena profesora, pues la vida es mucho más agradable. Pero ¿cómo contemplas ese recorrido de la vida? Tú siempre has sido consciente de tu privilegio. Sí. Nosotros, yo también lo puedo decir, no hemos tenido la suerte de poder viajar, de conocer otros mundos. Hemos tenido un sueldo fijo, bueno, a ti te echaron del país, pero en el fondo también eso pues, supuso un punto de inflexión. Yo me encontré a Jesús Severio, en el tanatorio de Mauricio Vicent, y lo único que se acordaba de mí, que hablaba mal de los jefes. Digo, de él jamás hablé mal de Sol, o de Joaquín, o de José María Izquierdo. De Antonio Caño es otra cosa. Pero ese recorrido lo contemplas ahora, como has mencionado antes, a gente que no ha tenido tanta suerte como tú, a gente más desfavorecida que siempre esperaba que la vida se le solucionara con un boleto de lotería, ¿no? Tú, en cambio, la vida se te ha solucionado viviéndola día a día. Ahora eres más consciente de que todo ha merecido la pena. Sí, claro. Yo a los 3 años tuve asma. Yo nací en Venezuela, en los campos petroleros, en Lagunillas, al lado del lago Maracaibo. Yo tenía asma, y a mis padres le dijeron que yo no llegaba a los 7 años. Bueno, pues nos pasamos a Caracas y vinimos aquí a España. A mí me hice el periodista venezolano, yo soy español, nací en Venezuela solo. Es la única cosa, soy más británico que venezolano, o más anglosajón. Y sí, he visto amigos morir haciendo el mismo trabajo que yo. Y después hay tanta gente que trabaja en lo que no le gusta. Ves gente repartiendo mercancía, gente de los andamios. Hay trabajos durísimos. Nosotros, me parece increíble que me hayan pagado por un trabajo que me ha gustado desde la primera entrevista, que fue una entrevista a Antonio Gala, cuando yo tenía 20 años, que la llevé a una agencia que era de la prensa franquista, del Piresa. Desde ese momento, hace no sé cuántos años, fue en el año 75, todo lo que he hecho es sentir un enorme placer. He hecho el trabajo que yo quería, he viajado, me han pagado viajes, he podido escribir lo que me da la gana. Esos viajes que tenían dolor, pero también tenían un montón de enseñanzas de gente que no tenía nada, te enseñaba cosas, y la capacidad de aprender. Y gracias a toda esa gente que ha estado en ese camino, gracias al país que me dio esa oportunidad durante 20 años, y estoy súper agradecido. Bueno, súper es una palabra muy pija, estoy muy agradecido. Me han conformado como persona, y de alguna forma esto me permite ahora sentir ese privilegio de que la vida no tiene nada que ver con el número de años que vives, sino con la forma que la vives, y que la muerte no es un problema si has vivido antes, la muerte es un problema si no has vivido, claro.
contraste entre lo que tu cuerpo te dice y lo que tú sientes. Tú estabas enfermo y no sabías que estabas enfermo. No. ¿Escuchas ahora más a tu cuerpo? Sí, a mí me enseñó Julio Otero, que ha sido mi serpa en este recorrido. Me ha dado muchísimos consejos. Y uno de ellos fue se escucha tu cuerpo. Y cuando la primera quimio, pues empecé a escuchar el cuerpo. Y me acuerdo que cuando parecía que iba bien, porque me dijeron que iba a tumbarme y no me tumbó tanto, quería irme a Venecia, y María y todos mis amigos diciendo, pues estás loco, ¿cómo te vas a ir a Venecia? Entonces me acuerdo de la frase de Julia, escucha tu cuerpo. Y dije, bueno, emplea estas 3 semanas del ciclo en escuchar tu cuerpo, tratar de entender cómo está funcionando la quimio, cómo te está afectando, y bueno, que tu cuerpo pasa a ser el protagonista, porque, no sé, nosotros que hacemos un trabajo intelectual somos muy cerebrales, y dejar paso al cuerpo también es importante. Y le estoy escuchando, le estoy acompañando, y la verdad es que nos hemos hecho amigos. Yo tenía un amigo que murió hace años y era del Partido Socialista, de hecho, llegó a ser alto cargo. Y recuerdo en una de las últimas visitas al hospital, de repente encontré un cura en su habitación. Nos sorprendió mucho a todos, pero bueno, entendimos que en los últimos momentos, pues no sé, cualquiera puede cambiar. ¿Cuál es tu relación con la religión ahora? No existe. Yo estuve en un colegio en el Chamberí, que según contaba Íñigo Domínguez, algún abuso hubo, pero yo no recuerdo. Recuerdo un cura que al confesar, o no sé, no debía ser marista, porque los maristas eran hermanos, que nos cogía del cuello y nos acercaba mucho. Luego estuve en un colegio del Opus, que gracias a ese colegio del Opus soy ateo. Y para mí no existe nada, es decir, tengo amigos curas, hemos tenido varias veces aquí una monja de Camerún que nos ha producido mucha emoción, y aunque iba vestida de monja y habla de Jesús, esas cosas. Mira, Chema también. Sí, o Chema, o Carlos Rodríguez, que está en República Centroafricana. Son gente que sientes que aunque ellos van disfrazados de otra forma y nosotros de otra, estamos en el mismo barco, ¿no? Y he sido capaz de verlo y sentirlo. Monjas que he conocido en Ruanda, que siento una gran devoción por ellas, pero no creo en Dios. Es decir, yo cuando me muera creo que no hay absolutamente nada. Lo hablaba hace poco con un psicólogo amigo mío que es puertorriqueño. Le digo, es que yo creo que voy a donde estaba antes de nacer, o sea, a ningún sitio. Tengo amigos ateos que dicen, no, la energía cósmica ni nada, o sea, no hay absolutamente nada. Somos, lo que decía Carl Sagan, una pequeña mota en un rayo de luz. Pero lo piensas y claro, creer que hay cielo o que hay paraíso tiene que hacerlo todo mucho más fácil, ¿no? O no. Yo tengo un amigo que es el que me sobrevuela en todo esto, que se llama Javier de la Torre, que le pregunto, le consulto todas las dudas. ¿Médico? Es médico, claro. Tiene 70 y tantos años. Yo creo que es de las personas que he conocido con mayor pasión por la medicina. Muchos años estuvo en paliativos, y me contaba una señora muy religiosa que estaba feliz porque se iba a morir, iba a ir al cielo con Dios, su familia, etcétera. Y en cambio tenía un cura que tenía un cáncer de mandíbula y no paraba de tirar cosas al crucifijo y a blasfemar. La religión es un instrumento que te puede ayudar a morir, depende cómo lo hayas vivido, es lo mismo, o no. Ser ateo, supongo que habrá ateos que lo pasan muy mal porque sienten eso, como no va a haber nada, no sé qué. Bueno, ya veremos. Yo, como le decía a mi madre, que siempre me decía, es que vamos a estar separados. Y hombre, madre, esto es muy, muy orgulloso de tu parte pensar que vas a ir al cielo y yo al infierno. Pero bueno, también se lo dije a un cura en mi separación, cuando hicimos la anulación del matrimonio. Le dije, mira, yo sé que si hubiera todo lo que tú dices, yo no voy a tener problemas. Solo me gustaría que tú tuvieras un minuto después para saber que toda tu vida ha sido un error. ¿Cómo escoges tus lecturas ahora? ¿Relees cosas que te han hecho disfrutar? No, me estaba leyendo mucho relacionado con esto de Mortalidad de Higgins, este libro de Catherine Mannix. He estado leyendo más libros en relación con los cuidados paliativos, novelas, el que me recomendaste de Mars, que me enfadó un poco porque lo lees y es un neurocirujano que tiene próstata, cáncer de próstata, se pasa medio libro diciendo que tiene miedo a pensar que es ateo y parece de izquierdas, y luego no se muere. Y dices, bueno, tío, o sea, has tenido aquí medio libro angustiado y ahora resulta que te quedan 5 o 6 años de vida. Higgins contaba en Mortalidad que había un periodista británico, Diamond, no recuerdo el nombre nunca, del Guardian, que detectaron un cáncer y empezó a escribir columnas como escriben los británicos, llenos de humor y
detalles y de datos, y sobre esa enfermedad iba contando más cosas. Y Hiskins decía que leía esas columnas con una gran pasión y una gran emoción, y resulta que se salvó luego. Dice que fue una gran decepción, porque esa intensidad dramática solo podía acabar en muerte. Entonces, bueno, leo libros, oigo muchísima música ahora, estoy oyendo mucha música, y porque tengo una incultura enciclopédica, es increíble lo poco que sé y lo bien que me ha ido para lo poco que sé. Pero tienes la sensación de que hay cosas con las que ya no puedes perder el tiempo. Sí, claro. Ahora llevo como 4 días con la tele apagada, por ejemplo, y eso que no lo haciendo mucho. Bueno, cuando no ha empezado la liga, cuando empieza la liga es otra cosa. Pero sí, y conversaciones, por ejemplo, de repente esta es una conversación que no te interesa, dices, estoy cansado y me voy. Ahora, como tengo bula. Esto lo usas ahora a menudo, ¿no? Sí, ahora lo uso a menudo, pero no, estoy bien. La verdad es que no me sobra nada. No he leído libros, leí uno maravilloso que se llama Trieste, de una escritora croata que se llama Dasa Drindic, de estos que solo tiene una I en el medio del apellido. Es un libro que es una novela rodeado de ensayo, y me parece un libro fantástico, un viaje increíble. La Italia de Gorica, que pasó de ser austriaca, eslovena, italiana, gente que ni moverse casa tuvo varias nacionalidades, y ese es uno de los sitios que me gustaría ir, porque Trieste fue mi puerta de entrada siempre en los Balcanes. Aterrizaba en Trieste, alquilaba el coche y entraba en Bosnia, y luego devolvía el coche en Trieste, pero nunca me paré en Trieste, excepto un día que llegué a mediodía y dije, qué bonito es esto, y me gustaría ir para verla de otra forma, pero bueno, si se puede, y si no, pues la lectura esta me ha venido muy bien. Me he leído Morris, por ejemplo, el libro de Venecia y el libro de Trieste, estoy todavía con él. Libros de viajes de estos que te hacen bucear. En Venecia, por ejemplo, cuando fui me leí el de Brodsky, el de Marca de Agua, que es un libro en prosa de un extraordinario poeta, y fui a su tumba en San Michel y le robé una piedra, le puse otra para compensar, y luego me compré un cristalito de Murano para poner la piedra de Brodsky, porque yo soy muy de piedras, no sé si tengo algo de judío, pero soy muy de piedras, de coleccionar piedras. Tengo piedras de Birkenau, de otros muchos sitios, y para mí son pequeños altares. Y lo contrario, tú sé que escribes mucho y estás muy dedicado a acabar un libro. ¿Sientes o te preguntas cómo va a pensar de ti la gente? No, pero bueno... Porque el libro sí que explica, o yo creo que el libro que estás haciendo sí que explica un poco quién eres. Sí, el libro tiene una ventaja. Como somos periodistas, esa broma se le dice a Willy, y diría que a Willy no le gustan este tipo de bromas macabras, pero se rió. Le dije, los periodistas trabajamos muy bien con fecha límite, que en inglés se llama deadline, y yo ahora tengo una buena deadline. Entonces voy como una moto, o sea, tengo muy claro lo que sobra, y además ya tengo la redondez del libro, ya sé que la intensidad que tengo que dar para que al final no digas, coño, se ha salvado, vaya, se ha muerto. No, o sea, que sea algo previsible, aunque eso no es lo importante. El libro fue muy importante de todo este proceso, donde puse conversaciones casi notariales con los médicos. Esto ahora desaparece, pues no tiene ningún sentido. El libro es un poco también un homenaje a mi madre, que la pérdida de una madre es la pérdida de la infancia, de la primera infancia. Pierdes el último portavoz que queda, y es una forma de empezar a morirse un poco cuando pierdes tu infancia. Pan, pan, no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan. Hay un libro de una enfermera británica que trabajaba en paliativos y dice que la gente siempre en los últimos momentos dice que aquello de lo que más se arrepiente es no haber pasado, por ejemplo, más tiempo con los seres queridos, ¿no? ¿Tú qué has aprendido de la vida? ¿Qué es la vida ahora? Disfrutarla, sentirla, sumergirte en ella, llorar, reír, protegerte, abrazar. Me gusta mucho abrazar. Ahora no se puede abrazar desde la pandemia. Y no sé, es vivirla, es vivir tu camino, es lo que decíamos antes. Ningún camino es mejor que otro. Simplemente elige tu camino. Bueno, no se elige, el que te toque. Sobrevive en él y trata de acumular regalos que al final puedas pensar, bueno, esto ha merecido la pena. Me acuerdo de Todos náufragos, que es un libro que hice sobre mi familia y mi difícil relación con mi padre, que ahora entra en pacificación total con él, porque me di cuenta que él hizo lo que pudo, no tuvo tanto menú para elegir ser padre o no, general padre, como fue al final, ¿no? Bueno,
al final no sé cómo es. Yo siempre he pensado que siempre juego con la idea de la película, ¿no? Que hay una película que se pasa por tu cabeza de varios segundos, y si supiéramos lo que hay en esa película, hubiéramos vivido de otra forma. Por ejemplo, en Ciudadano Kane es un ¿cómo se llama esto? Un segundo. No, lo de la nieve, esto que un trineo. Un trineo, un tipo que tuvo todos los millones del mundo, es lo importante. Entonces, vas pensando, yo recuerdo cuando vine a España a poco de llegar, con 4 o 5 años, nevó a los 7 años, y yo me tiré a la nieve y me quemé. Pues estoy convencido que la nieve será un recuerdo, y cuando leí el inicio de 100 años de soledad, que es el coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento, se acuerda cuando el día que su padre le iba a conocer al hielo, dije, sí, claro, esos son los recuerdos esenciales. Entonces nos pasamos la vida luchando por casas, por cosas que no vamos a disfrutar, cuando lo esencial es eso. Decía esta enfermera que nadie se acuerda, o nadie dice, ojalá hubiera llegado más alto en mi empresa, ¿no? Sí, ¿para qué? Para que yo tengo amigos que se han comprado casoplones y han dedicado mucho tiempo a pagarlo. Bueno, era tan importante. Recuerdo al padre Jesús Álvarez de televisión, que hemos sido amigos de pequeños, somos hermanos casi. Su padre, que fue uno de los fundadores de televisión, tenía una frase que la dijo un día, y él murió unos meses después de leucemia, y es una frase que se me quedó grabada a pesar de que yo tenía 14 años. Nos empeñamos en luchar por cosas que no vamos a disfrutar. Bueno, Ramón, escucha a Leila ahora. No es una despedida esto. No, en octubre volveremos, ya veremos qué se puede decir, y si no, ya sea de crítico de comida o algo así, ¿no? Sí, si de todas formas nos veremos todos en el otro lado, sea cuando sea. A lo mejor nos vemos con tu madre y estábamos. Sí, no, mi bisabuelo tiene una frase que cuando se moría alguien decía que Dios lo tenga en su gloria, y ahí nos espere muchos años. Cuídate mucho, Ramón. Venga, un abrazo. So many go unnoticed. So many never grow. To wake each day with something, to wake each day with you, is waking up in fear of love for all that you could do. But I'm surviving without you. I'm surviving my whole life through. Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Hace 4 años que no veo a mi amigo Matías Rivas, poeta y editor chileno. Acaba de publicar un libro titulado Un poema de amor. Allí pueden leerse estos versos bestiales que reflejan bien lo que se mueve en su mundo interior. El fin de nuestro amor ha sido leve. Perdimos la pasión en sótanos como una rata ciega. Ya no aprecio tu silencio y sé cuánto detestas mi cinismo. Me aburren tus miedos y a ti mi intensidad. El costo ha sido mínimo respecto de las promesas que nos hicimos en la cama y en el auto. Guárdate los recuerdos, si te quedan. La última vez que estuvimos juntos fue algún día de octubre de 2019, cuando su país estallaba en una protesta social. A veces pienso que si los dos viviéramos en la misma ciudad, moriríamos de sobredosis, él de mí, yo de él, aplastados por un entusiasmo fuera de norma. Hoy hablamos por teléfono 2 horas y media. Es el mejor DJ de conversación que conozco. Engancha un tema con otro, hace nexos disparatados. Cuando hablo con él, recuerdo esa frase que dijo Nina Simone cuando contaba sus encuentros con Lorraine Hansberry, la primera dramaturga afroamericana que estrenó una obra en Broadway. Decía, nunca hablábamos de hombres o de ropa, sino de Marx, Lenin y la revolución. Charlas de chicas de verdad. Hoy con Matías hablamos de estacionamientos subterráneos, de la policía, de Georges Perec, de Gilles Deleuze, de Clarice Lispector, de política, de poetas, de la Virgen María, de Louis Bourgeois, de psicoanálisis, del osado sadismo que admiramos en algunos entrevistados, de los años 90, de escritores que fuman, del MoMA, de Roberto Bolaño, de Richard Ellman, de Joan Didion, de Fowell, de Marcelo Bielsa. Creo que terminamos la conversación porque nos dio pudor el placer que nos daba tanto desborde. Cuando colgamos me fui a correr. Yo venía de algunos días malos, atrapada en el hormigón de un dolor en el cuerpo que me afectaba el ánimo. Era la encarnación de aquello que dijo Montaigne. Mi vida está llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. La temperatura estaba en 2 grados y sentí el impacto del lado de adentro del cráneo,
como si me estuvieran trepanando sin anestesia. Pero corrí como un animal, flotando, repleta de ideas, la maquinaria otra vez en marcha. Cuando llegué a casa, el hombre con quien vivo me miró y me dijo: «Estás incendiada, ¿qué pasó?». «Hablé más de 2 horas con Matías», le contesté. Me dijo: «Ah, es eso. Te incrustó otra vez la piedra de la locura». Los buenos amigos no quieren nuestro bien, expanden lo peor de nosotros hasta hacerlo inmejorable. Nos devuelven a nuestra verdadera naturaleza, aunque sea una naturaleza desahuciada. Para decirlo corto, nos rescatan. I'm surviving, oh, without you. I'm surviving, oh yes, my whole life through. I'm surviving without you. I'm surviving my whole life through. Well, I'm cleansed of all your deeds now. I know you'll never know. So just to warn the others, it's my time to tell and show. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.